Capítulo 10. Manifestaciones inesperadas. La revelación, surgida de las palabras inocentes de Gon, había golpeado a Meruem con una fuerza mayor que cualquier ataque de Nen. El amor, como lo había descrito Gon, no era una debilidad, sino una razón para la fuerza, una conexión que lo hacía sentir completo. La calidez en su pecho, el deseo de proteger a Gon, la peculiar satisfacción de la pesca, el placer de sus conversaciones, todo encajaba. Meruem observó a Gon, quien ahora estaba de pie, estirándose. La inmensa criatura luchaba internamente. ¿Cómo se manifestaba el amor? En su lógica, una emoción tan poderosa debería tener una expresión clara, definida. Recordaba los relatos de los humanos. Caricias, palabras, un lenguaje complejo que Meruem apenas comenzaba a descifrar. «Tengo hambre, Meruem», dijo Gon, su voz sacando al rey de sus pensamientos. «La trucha que pescamos huele delicioso, ¿podemos cocinarla?» Meruem se irguió. La idea de cocinar era, de nuevo, una ineficiencia. Su dieta se basaba en la asimilación directa. Pero Gon hablaba con entusiasmo, con la promesa de otra satisfacción. Y Meruem ahora entendía el valor de esas pequeñas satisfacciones. «Sí», respondió Meruem, su voz más suave de lo que nunca había sido en presencia de cualquier otro ser. «Enséñame». Gon se emocionó. Con la ayuda de Meruem, que usó su fuerza controlada para romper rocas y encender una fogata con precisión asombrosa, pronto tuvieron un pequeño fuego crepitando. Gon le mostró cómo ensartar la trucha en una rama y asarla lentamente sobre las llamas, el aroma a pescado cocido llenando la cámara. Meruem, en silencio, observaba cada movimiento de Gon, no solo la técnica, sino también la paciencia, la dedicación, la alegría que irradiaba el pequeño humano en una tarea tan mundana. Cuando la trucha estuvo lista, Gon partió un trozo y se lo ofreció a Meruem. «Aquí, prueba. Sabe mucho mejor cuando lo haces tú mismo». Meruem tomó el trozo. El sabor era diferente a todo lo que había consumido. No era la explosión de nutrientes de una criatura recién devorada, sino un sabor sutil, más complejo. Pero lo que le impactó no fue el sabor, sino el gesto de Gon. Compartir su comida, su esfuerzo, con él. «Es aceptable», dijo Meruem, aunque la verdad era que la experiencia era mucho más profunda. La comida, que era el resultado de un esfuerzo compartido, saboreada en compañía de Gon, tenía un valor que trascendía la mera nutrición. Era parte de esa nueva comprensión. Mientras comían en un silencio cómodo, Meruem sintió la necesidad de expresar lo que aprendía. No con las palabras complejas de los humanos, sino con acciones. Extendió su cola, un apéndice que antes usaba para el combate o la intimidación, y con una lentitud casi imperceptible, la apoyó suavemente sobre la espalda de Gon. Era un gesto que, para Gon, era simplemente un toque inusual. Para Meruem, era una manifestación de su incipiente afecto, un intento de conexión física que no implicaba daño, sino cercanía. Gon se sobresaltó ligeramente, pero al sentir la suavidad del toque y ver los ojos fijos de Meruem, entendió que no había amenaza. «Tu cola es muy suave», exclamó, y con su ingenuidad característica, se frotó contra ella como un gato. Meruem sintió una punzada, una sensación de satisfacción aún más profunda. Gon no lo rechazaba. Gon aceptaba su forma, sus gestos, con la misma amabilidad con la que él le había enseñado a pescar. Esa interacción, ese toque, esa aceptación, resonaba con la descripción de amor que Gon le había dado. Era un lenguaje que apenas comenzaba a hablar, pero que se sentía inherentemente correcto. En los días siguientes, Meruem comenzó a manifestar su amor a su manera. Se aseguraba de que Gon siempre estuviera a su vista o bajo la protección de Pitou si él se alejaba. Escuchaba con más atención las historias de Gon sobre sus amigos, sobre el mundo humano, sobre las maravillas que había visto. Incluso comenzó a traerle objetos del mundo exterior, piedras lisas, extrañas flores, que, para Gon, eran tesoros, y para Meruem, eran regalos, símbolos de su creciente apego. Meruem no lo sabía, pero cada uno de esos gestos, cada uno de esos momentos de compañía, eran para Gon una demostración de una amabilidad que no esperaba de un ser tan poderoso. Y sin que ninguno de los dos lo supiera, la brecha entre el rey y el humano se acortaba con cada acto de amor, no correspondido aún de forma romántica, pero sí de una profunda y creciente conexión mutua. Capítulo 11. La infiltración y la sombra del asesino. El nido de las hormigas quimera, antes un lugar de misteriosa tranquilidad para Gon, ahora era su hogar bajo la protección de Meruem. Los días se habían llenado de risas, de las extrañas lecciones de Meruem sobre la lógica y el universo, y de las propias enseñanzas de Gon sobre la alegría y la amabilidad. Meruem le había traído rocas brillantes y extrañas plantas, incluso una pequeña criatura del bosque para que Gon la cuidara.
Cada gesto era un intento torpe pero sincero de comunicar ese sentimiento nuevo que Meruem ahora reconocía como amor, aunque Gon solo lo percibiera como la peculiar bondad del rey. Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia, una sombra familiar se deslizaba por la jungla de NGL. Killua Zoldyck había estado buscando a Gon, incansablemente, desde que los rumores de las hormigas quimera se extendieron. Los informes de los cazadores sobre la brutalidad de estas criaturas eran alarmantes, y la repentina desaparición de Gon lo había llenado de un terror frío. No había duda en su mente. Gon estaba en peligro, o peor, ya había sido víctima de la bestia de la que todos hablaban. Su aura había crecido, endurecida por la desesperación y la furia contenida. Su mente, entrenada para el asesinato, había trazado la ruta más directa hacia el corazón del nido. Su objetivo era claro: encontrar a Gon. Y si Meruem era el responsable de su desaparición, Killua lo asesinaría, sin importar el costo. El miedo había dado paso a una fría determinación. Killua se infiltró en el nido con la sigilosa maestría de un Zoldyck. Sus sentidos entrenados detectaban las presencias de las hormigas quimera, evitándolas con precisión mortal. Se movía más rápido de lo que los ojos de Pitou podrían seguir, un fantasma blanco entre las sombras bioluminiscentes. El rastro de Nen de Gon, tenue pero inconfundible, lo guiaba más y más profundo. Finalmente, llegó a una gran cámara. Se ocultó detrás de un pilar de piedra, su corazón latiendo con una mezcla de esperanza y temor. Y entonces los vio. Gon, sentado en el suelo, con una sonrisa radiante. Y frente a él, la imponente figura de Meruem, el rey de las hormigas quimera, el ser al que Killua venía a matar. Killua apretó los puños, listo para atacar. Pero lo que vio a continuación lo detuvo en seco, sus músculos tensos y listos para la batalla se congelaron. Meruem no estaba atacando a Gon. No estaba torturándolo. De hecho, Meruem estaba escuchando con una atención inusual a Gon, quien le explicaba con entusiasmo cómo funcionaban las reglas del pato, ganso. Los ojos de Meruem, que Killua había imaginado llenos de fría malicia, mostraban una extraña curiosidad, casi suavidad, mientras Gon se reía. Meruem extendió una de sus poderosas manos. Killua se preparó para lo peor. Pero la mano de Meruem no se cerró en un puño. En lugar de eso, la extendió lentamente hacia el cabello de Gon y, con una delicadeza sorprendente para una criatura de su tamaño, acarició la cabeza del muchacho. Gon se rió de nuevo, apoyándose ligeramente en el toque, como si fuera lo más natural del mundo. Meruem, eso me hace cosquillas. Dijo Gon, su voz llena de puro deleite. Killua observó, su mente de asesino procesando la información. La interacción no era de captor y prisionero, ni de depredador y presa. Era intimidad. Vio a Gon sonreír con una autenticidad que solo él había logrado inspirar. Y vio la forma en que Meruem, ese monstruo implacable, miraba a Gon, con una devoción y una ternura que Killua jamás habría creído posible en esa criatura. Una revelación fría y dolorosa golpeó a Killua con la fuerza de un rayo. No solo Gon no estaba en peligro, sino que, Gon estaba feliz. Y la fuente de esa felicidad era el mismísimo Meruem. Y entonces, Killua lo entendió. No con la lógica, sino con la punzada aguda de su propio corazón celoso. La forma en que Gon se apoyaba en Meruem, la confianza en sus ojos, la alegría sin filtros. Y la forma en que Meruem miraba a Gon, la paciencia, la protección evidente en su aura, la necesidad de su presencia. Meruem no solo estaba siendo amable con Gon, ni Gon estaba siendo ingenuo. Había algo más profundo. Killua vio la verdad innegable, una que lo dejó sin aliento. Gon estaba, sin siquiera saberlo del todo, enamorado de Meruem. Y el rey de las hormigas quimera, Meruem, a su manera extraña y recién descubierta, estaba enamorado de Gon. La daga que Killua había empuñado se sintió de repente pesada y sin propósito. Su misión, tan clara hace un momento, se había desmoronado en un instante ante la imagen de esa conexión impensable. La furia de Killua no se había disipado, pero ahora era una furia dirigida a una realidad incomprensible, no a su objetivo original. Capítulo 12. La voz del hermano, la imagen de Gon apoyándose en Meruem, la risa de Gon resonando en la cámara y la delicada caricia del rey, se clavó en el corazón de Killua como una daga helada. Su mano, que aún empuñaba la afilada hoja preparada para el asesinato, tembló. La furia se mezcló con una confusión abrumadora. ¿Cómo? ¿Cómo era posible que el ser más peligroso del mundo estuviera actuando así con Gon? ¿Y cómo era posible que Gon, su mejor amigo, el alma más pura que conocía, estuviera enamorado de ese monstruo? La misión, la venganza, todo se desvaneció ante la verdad que sus ojos le mostraban. Gon no estaba en peligro. Gon estaba feliz.
Y matarlo, ahora, solo serviría para destruir la felicidad de Gon, o lo que Killua percibía como tal. Con un movimiento casi imperceptible, Killua envainó su arma. Su respiración se normalizó, su aura se contuvo, volviéndose casi indetectable. El instinto asesino que lo había impulsado se transformó en una decisión aún más difícil, la de la confraternización. Killua salió de detrás del pilar, sus pasos resonando suavemente en la vasta cámara. Gon, dijo, su voz tranquila pero cargada de una emoción apenas contenida. Gon se giró al instante, sus ojos castaños abriéndose de par en par al ver a su amigo. Killua. Exclamó, con una alegría que iluminó toda la cámara. Se levantó de un salto, corriendo hacia él. Meruem, al percibir la nueva presencia y la explosión de Nen de Gon, se giró con la velocidad de un rayo. Sus ojos se fijaron en Killua. Reconoció el aura. Fuerte, peligrosa, con una intención asesina reciente. Su instinto primario era neutralizar la amenaza, un reflejo condicionado por su naturaleza. El Nen se arremolinó a su alrededor, denso y opresivo, listo para aplastar al intruso antes de que pudiera hacer daño a Gon. Sus músculos se tensaron, preparado para lanzar el ataque definitivo. Pero justo cuando Meruem comenzaba su movimiento, cuando la muerte parecía inevitable en los ojos de Killua, Gon, con una felicidad arrolladora, se lanzó sobre su amigo. Killua. Gritó Gon de nuevo, abrazando a su amigo con toda su fuerza, sin darse cuenta del aura asesina de Meruem. Estaba preocupado por ti. ¿Cómo me encontraste? Killua, que había cerrado los ojos y tensado los músculos para el impacto fatal, se encontró con el cálido abrazo de Gon. Su corazón dio un vuelco. Miró por encima del hombro de Gon hacia Meruem. El rey estaba congelado a mitad de su movimiento, su aura aún latente, pero su ataque no se materializaba. Los ojos de Meruem estaban fijos en Gon, en la expresión de pura alegría en el rostro del humano al reunirse con su amigo. La palabra preocupado resonó en su mente. Gon no había estado preocupado por él, Meruem, el ser que le había mostrado la satisfacción. Gon había estado preocupado por este recién llegado. Y en ese instante, Meruem entendió. Si mataba a este Killua, la alegría de Gon se desvanecería. Sería reemplazada por esa tristeza de la que Gon le había hablado. Y peor aún, la amabilidad de Gon hacia él podría transformarse en odio. El pensamiento de Gon odiándolo, de perder esa conexión incipiente que tanto había llegado a valorar, fue más insoportable que cualquier herida física. La comprensión del amor que Gon le había explicado se manifestaba de la manera más cruda y poderosa. La necesidad de preservar la felicidad de Gon, incluso si eso significaba tolerar una amenaza. La energía de Meruem se disipó, lenta y perceptiblemente. Su postura se relajó. El puño que estaba listo para destrozar, ahora estaba abierto, inerte. Gon, la voz de Meruem resonó, su tono carente de la furia que Killua esperaba. Este es, tu amigo. Era una declaración, no una pregunta, y una aceptación. Killua sintió la retirada del inmenso poder de Meruem. Abrazó a Gon con fuerza, sintiendo la calidez familiar de su amigo. Levantó la vista hacia Meruem, sus ojos azules fijos en el rostro del rey. Vio no la fría determinación de un asesino, sino una expresión de, algo que no podía nombrar en Meruem. Una extraña mezcla de cautela y una preocupación casi posesiva por la reacción de Gon. Gon se soltó de Killua y se giró para mirar a Meruem, sus ojos grandes y expresivos. ¿Sí? Es Killua. Es mi mejor amigo, el que te conté. Gon miró a Meruem con una sonrisa que no albergaba malicia, solo la pura felicidad de ver a sus dos mundos colisionar. Killua, este es Meruem. Es el rey de las hormigas quimera, y me está enseñando muchas cosas. La declaración de Gon, tan inocente, tan desprovista de la tensión palpable entre los dos seres más poderosos de la sala, selló el momento. Meruem no mataría a Killua. No por Killua mismo, sino por la alegría de Gon. Y Killua, el asesino, vio la prueba innegable de lo que había percibido. Que Meruem, el monstruo, estaba irrevocablemente atado a Gon por un sentimiento que trascendía la lógica y el poder.